Bienvenidos a su noticiero, soy Rosinava y estas son las noticias. El Papa Francisco pidió que el Espíritu Santo nos enseñe a construir puentes entre la fe y la cultura. Francisco salió en el papamóvil a tiempo porque todavía no llovía. Minutos después, una nube descargó agua con fuerza en la plaza de San Pedro. Durante la catequesis, reflexionó sobre una escena particular de los viajes de San Pablo, su predicación en Atenas, el corazón de Grecia y de la cultura de aquella época. Francisco destacó cómo San Pablo supo comunicar la fe a los griegos a pesar de la distancia cultural y religiosa que había entre ambos mundos. El contacto con el paganismo no le asusta, sino que lo empuja a crear un puente para dialogar con aquella cultura. En un ejemplo extraordinario de inculturación, anuncia a Cristo partiendo de su fe en un Dios desconocido, al que han construido un ídolo. El Papa recordó cómo los griegos escucharon complacidos la predicación del apóstol hasta que llegó a la parte de la resurrección de Cristo, que no comprendieron. A pesar del fracaso, Francisco dijo que nada se hace en balde, porque unos pocos sí que se convirtieron a la fe cristiana. Chiediamo oggi, anche noi oggi, allo Spirito Santo di insegnarci a costruire ponti con la cultura, con chi non crede o con chi ha un credo diverso dal nostro. Sempre costruire ponti, sempre la mano tesa, niente aggressione. Chiediamogli la capacità di inculturare con delicatezza il messaggio della fede. Esta catequesis forma parte de un ciclo de predicaciones del Papa sobre la vida de las primeras comunidades cristianas que sirva de inspiración a la Iglesia del siglo XXI. El Papa Francisco rememoró cómo San Pablo predicó el Evangelio a los paganos de Atenas. Queridos hermanos y hermanas, siguiendo nuestro viaje por el libro de los Hechos de los Apóstoles, hoy acompañamos al apóstol Pablo a su llegada a Atenas, la gran ciudad de la cultura griega. En ella el apóstol frecuenta la sinagoga, símbolo de la fe en Dios, la plaza, centro de la vida ciudadana, y el areópago, corazón de la vida cultural y política. El contacto con el paganismo no le asusta, sino que lo empuja a crear un puente para dialogar con aquella cultura. Con mirada contemplativa, Pablo descubre que Dios habita en las casas de los atenienses, en sus calles, en sus plazas. No mira el paganismo con hostilidad, sino que en un ejemplo extraordinario de inculturación anuncia a Cristo partiendo de su fe en un Dios desconocido, al que han construido un ídolo. Después de captar su benevolencia desde este puente, comienza a explicar paso a paso la revelación, desde la creación hasta la revelación del Cristo. Aparentemente este camino no dio el resultado esperado. Por un tiempo escucharon con simpatía, pero la muerte y resurrección de Cristo se reveló como un escándalo para los judíos y necedad para los paganos, suscitando desprecio y burlas. Pero no es así. Algunos se convirtieron y quedaron como semilla de la fe también en Atenas. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y Latinoamérica. Pidamos hoy al Espíritu Santo enseñarnos a construir puentes con quienes no creen o tienen otra fe distinta a la nuestra. Pidamos la capacidad de inculturar con delicadeza el mensaje de la fe, que el fuego de su amor, que es capaz de inflamar el corazón más endurecido, abra los ojos de los que todavía no conocen a Cristo. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén.
Compañía de Jesús se reúne para estudiar cómo responder a los desafíos del siglo XXI. En 1969, el padre Arrupe, entonces general de los jesuitas, lanzó una organización interna para coordinar y apoyar los proyectos sociales de la Compañía de Jesús, el Secretariado para la Justicia Social y la Ecología. Para celebrar sus 50 años, más de 210 jesuitas, activistas y expertos se han reunido en Roma. Su objetivo es intercambiar experiencias y tomar conciencia de su papel como congregación religiosa dedicada al servicio de los más desfavorecidos. Creo que la situación del mundo en materia de justicia social no está mejor, sino peor que hace 50 años. Lo que queremos en esta semana es hacer memoria en el sentido de qué hemos aprendido de estos 50 años, agradecer sobre todo las vidas que han sido entusiastas en ponerse en esto y las que han sido incluso martirizados por eso. Los participantes en este congreso coordinan la actividad social de los jesuitas en todos los rincones del planeta. Los problemas que abarcan son muy variados, desde la discriminación y los problemas de castas en la India hasta el abandono que sufren las mujeres en países pobres o en guerra. Solo por ponerles un dato, en el último año en América Latina han fallecido 60.000 mujeres, solo por el hecho de ser mujeres. Y la mayoría de hechos sin investigaciones. La religión hindú divide a la gente según las castas, y esto está muy arraigado en las mentalidades. Durante el congreso se subrayó el ejemplo de jesuitas y colaboradores laicos que fueron asesinados por su trabajo en favor de los desfavorecidos. El padre Arturo Sosa dijo que de todos ellos hay una causa de canonización que podría concluir dentro de poco tiempo. La causa del padre Rutilio Grande está ya en la última fase del proceso canónico y teníamos la ilusión de que con los 30 años de los mártires del Salvador pudiéramos tener ya al padre Rutilio canonizado, pero será pronto. Este encuentro tiene por lema un camino de justicia y reconciliación, 50 años y más allá. Es una oportunidad para analizar los logros y fracasos del pasado, la situación presente y soñar con los proyectos del futuro. Una de las rutas que se está impulsando es fomentar la colaboración con otras instituciones, católicas o no, para hacer una red más potente en beneficio de los colectivos necesitados. Los participantes en el encuentro se reunirán el jueves con el Papa Francisco y el viernes clausurarán el Congreso. El Papa Francisco dijo que en la fiesta del Dios de la vida no hay lugar para los que solo quieren proteger sus riquezas. En su homilía en Santa Marta, el Papa explicó que llevar una vida cristiana es como aceptar una invitación a la fiesta de Dios, una fiesta en la que no hay sitio para los que solo viven para proteger o aumentar sus riquezas. È molto difficile che un ricco entri nel regno dei cieli, ma ci sono ricchi bravi, santi, che non sono attaccati alla ricchezza, ma la maggioranza sono attaccati alla ricchezza, chiusi, e per questo non possono capire cosa è la festa, ma hanno la sicurezza delle cose che possono toccare. El Papa dijo que quienes llevan una vida demasiado centrada en ellos mismos terminan por aislarse, dañarán sus relaciones con los demás y con Dios. El Papa Francisco presentó su intención para el mes de noviembre y es rezar por la Iglesia en Oriente Próximo. En el Próximo Oriente, la convivencia y el diálogo entre las tres religiones monoteístas se basa en lazos espirituales e históricos. De estas tierras nos llegó la buena noticia de Jesús resucitado por amor. Hoy, muchas comunidades cristianas, junto a otras judías y musulmanas, trabajan aquí por la paz, la reconciliación y el perdón. Recemos para que en Oriente Próximo nazca un espíritu de diálogo, un espíritu de encuentro y de reconciliación. En República Democrática del Congo, la Iglesia es amenazada por el gobierno y por grupos armados.
Un signo de esperanza para un pueblo que sufre. Así es como el cardenal Fridolin Ambongo de la República Democrática del Congo acogió su nombramiento como purpurado. El arzobispo de Kinshasa es de esos pastores con olor a oveja de los que habla el Papa Francisco. Cuenta que descubrió su vocación gracias al testimonio de otro sacerdote, un misionero. Y punto de partenza no... Diría que mi vocación no partió de lo espiritual, sino de la parte humana. Fue gracias a un misionero belga que trabajaba en mi parroquia y que hacía mucho por el pueblo. Para mí ese fue el principio. Fue cuando me dije, yo quiero ser como él. Después descubrí que era capuchino, un hijo de San Francisco de Asís. Así, poco a poco, se fue clarificando mi vocación. Un ejemplo que le ha llevado a estar también junto a su pueblo y a secundar desde la Conferencia Episcopal del país las protestas encabezadas por católicos comprometidos que demandaban elecciones libres en República Democrática del Congo. La Iglesia ha sido amenazada e intimidada tanto por el gobierno como por grupos armados por trabajar por la paz y la justicia social en el país. Questo rischio fa parte della sua missione. Este riesgo forma parte de la misión de la Iglesia. Creo que no podemos hacer menos de lo que hemos hecho hasta ahora. Tenemos una misión y no podemos hacer otra cosa. Antes de mi nombramiento como obispo formaba parte de la Comisión Justicia y Paz. Fui arrestado junto a otro obispo por orden del presidente Kabila, el padre. Pasé solo una noche en prisión, pero denota que el trabajo que hacemos en Congo entraña riesgos. Como peligroso es también el brote de ébola declarado en el país y que ha causado más de 2.000 muertes. Es el segundo brote en 2 años. En 2018 esta foto recorrió el mundo. Es Monseñor Ambongo bendiciendo a uno de los sacerdotes de su diócesis que había contraído el virus. C'era Ebola che faceva paura. Había ébola y la gente tenía mucho miedo. Nadie quería ir a esa zona, pero yo fui. Llegué en helicóptero. El párroco se había contagiado del virus y había sido trasladado a una zona separada del resto de la población. Fui a ese centro porque quería manifestar esa cercanía de pastor a estas personas. Otro de los muchos problemas que afectan a su país y sobre el que está muy concienciado el cardenal es la destrucción sistemática de la cuenca del río Congo. Por eso participó en el reciente Sínodo de Obispos sobre la Amazonía, porque la depredación y el daño ambiental en el Amazonas es muy similar al que sufren en el Congo. Además, Monseñor Ambongo conoce muy bien la REPAM, la Red Eclesial Panamazónica, un organismo exportado a su país y que se concreta en la REVAC, la Reso Eclesial du Bassin du Congo. A continuación, tenemos el agrado de presentar la reflexión del Evangelio del Día a cargo de nuestro director Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 14 de Lucas, viene la exigencia del discípulo de Jesús. Dice que tenemos que renunciar a madre, a padre, a hermanos, a hijos, a esposa e incluso a nosotros mismos para poder seguirle con un sincero corazón, un corazón libre y entregado por completo a Él. Y también habla de las condiciones de paz que hay que establecer si el enemigo es superior a uno. Dice, el que no renuncia a sí mismo no puede ser discípulo mío. Pareciera algo contradictorio. ¿Acaso Jesús nos está pidiendo que renunciemos realmente a nuestra propia familia? Sí, en el sentido de que debemos anteponer a Dios siempre a las preferencias personales. Porque Dios está por encima de nuestros padres, Dios está por encima de nuestra esposa, de nuestros hijos, Dios está por encima de todo aquello, incluso de nosotros mismos. Es de la única manera que nosotros vamos a liberarnos. Eso no significa que no hay que atender a los padres, que no hay que atender a los hermanos, que no hay que tratar con la esposa, que no hay que atender a los hijos. No, todo lo contrario. Si nosotros anteponemos a Dios, a ellos, con toda seguridad, el trato que nuestros padres, nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros amigos, incluso nosotros mismos vamos a hacer, es mucho mejor como que si no tuviéramos a Dios en nuestras vidas. Si tenemos a Dios primero en nuestras vidas, es la clave para tratar mejor a aquellos que viven junto a nosotros, nuestros seres queridos. Y eso significa renunciar a uno mismo, descubrir la presencia de Dios en cada uno de ellos. Señor, danos la gracia de tu amor para amar a todos con un sincero corazón.
En El Salvador, la decisión del presidente Bukele de expulsar a los funcionarios diplomáticos de Venezuela ha provocado un intenso debate a favor y en contra en el Congreso. El rechazo a un gobierno violatorio de derechos fundamentales y principios democráticos son las razones principales que, a juicio de Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, llevó al presidente Nayib Bukele a expulsar al cuerpo diplomático de Venezuela. Pero el reconocimiento a Juan Guaidó como presidente interino es errónea, según el analista, quien sostiene que su mandato carece de legitimidad. El punto fundamental era desconocer el régimen que está generando todos estos ataques a los derechos humanos y a la democracia, pero no reconocer tampoco a este funcionario o esta persona que todavía hay dudas si es legítimamente electo. En un comunicado de prensa, el partido Arena avaló la decisión del Ejecutivo. Esperan que este tipo de medidas sean aplicadas a otros gobiernos como el de Cuba o Nicaragua, a su criterio, por atentar con el sistema democrático de la región. Sí, esperaríamos que lo mismo se aplique para Nicaragua, para Cuba o China, donde la gente no puede elegir de una forma correcta a su gobernante. Diputados del partido FMLN rechazan esta postura. Sostienen que, a futuro, la medida traerá repercusiones en la sociedad salvadoreña. No es la forma como se debe desarrollar la política exterior, ideologizándonos y alineándonos con la política imperial de Estados Unidos. El mandatario salvadoreño espera recibir en los próximos meses las credenciales de la nueva representación diplomática de Venezuela. En México, un ataque a una familia de creyentes mormones deja un saldo de 9 muertos. Un nuevo hecho de violencia volvió a conmocionar a México. En esta ocasión, una familia mormona, pero también de origen norteamericano, fue atacada por sicarios de la delincuencia organizada cuando viajaban de Chihuahua a Sonora. El saldo lamentable es de 9 personas muertas, de las cuales destacan 6 niños. 6 niños más resultaron heridos y ahora reciben atención en la Unión Americana. Esta familia atacada, la familia Levarón, ha sido blanco ya de diversos ataques, inclusive cuando ocurrió este lamentable atentado la tarde de ayer no tenían seguridad y la mira se pone en una célula del cártel de Sinaloa, aunque en esta zona donde ocurrió el ataque, la emboscada, como decimos aquí en México, es una zona de presencia de muchísimos sicarios del cártel Nueva Línea, de los Salazar y también de Nueva Generación, por lo cual no hay certeza de lo ocurrido. Información proporcionada por el propio señor Julián Levarón, en el sentido de que él en principio estima que los acontecimientos no están vinculados a su familia. El presidente López Obrador prometió justicia en el caso y además de prometer justicia en el caso, prometió que se va a hacer una carpeta de investigación completa. En lo que el presidente López Obrador decía esto, su homólogo estadounidense también le ofreció su apoyo para librar la batalla que México mantiene con la delincuencia organizada. El presidente López Obrador le dio el visto bueno, aunque aseguró que no habrá intervención de la Unión Americana. En Estados Unidos se podría aplicar nueva restricción de permiso de trabajo para mexicanos. Según medios estadounidenses, la administración Trump estaría planeando nuevas restricciones para disuadir la llegada de inmigrantes solicitando asilo. Esta vez, la estrategia limitaría la obtención de permisos de trabajo a los mexicanos, lo que, según la abogada de inmigración Aileen Blessinger, no logrará desalentar a los inmigrantes. Yo no creo que eso va a tener ningún impacto. Si alguien tiene miedo a regresar al país, ellos van a seguir pidiendo asilo. El único impacto negativo va a ser la comunidad en Estados Unidos, porque esta gente no van a poder pagar la renta, pagar la comida, cosas así. En los últimos meses, la Casa Blanca ha creado políticas como el Protocolo de Protección de Inmigrantes, conocido como Permanecer en México. También ha hecho acuerdos con El Salvador, Guatemala y Honduras para que los inmigrantes primero pidan asilo en estos países antes que en Estados Unidos. Sin embargo, esto es solo para centroamericanos. También están diciendo que hay muchos más mexicanos que están viniendo, pero nosotros no sabemos esto. Lo que yo sé que está ocurriendo es que
los mexicanos quienes están pidiendo asilo tienen que entrar porque no pueden ser parte de este programa. La medida exigiría que los solicitantes de asilo mexicanos permanezcan 1 año en Estados Unidos antes de solicitar permiso de trabajo. Contactamos el Departamento de Seguridad Nacional para obtener confirmación y comentarios sobre la norma, pero para el cierre de esta historia no había confirmado ni negado esta información. En Bolivia, cabildos multitudinarios aumentan la presión para la renuncia de Evo Morales. Anoche, en una sorpresiva decisión, el líder cívico cruceño Luis Fernando Camacho arribó al aeropuerto de El Alto y fue sorprendido por un grupo de seguidores del presidente Evo Morales que le impidieron la salida. Luego de hacer pública la denuncia a través de su cuenta de Twitter, acusó al gobierno por esta retención que consideró irregular y que ponía en riesgo su vida. En la mañana fue evacuado en una avioneta de vuelta hacia Santa Cruz, aunque aseguró que fue engañado para salir y que retornará a La Paz el miércoles. Decirle que yo no me volví por plena voluntad, prácticamente fue un secuestro entre la policía y los militares, no hubo absolutamente nada de voluntad, nos sacaron con mentiras de que se estaba entrando la gente ya al aeropuerto. Sobre este incidente, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, se pronunció. La policía fue rebasada, gente ingresó a la terminal del Aeropuerto Internacional del Alto, ellos accedieron a ser trasladados. El pedido crece en torno a la renuncia del presidente Evo Morales, pero el gobierno, a través de la presidenta de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra, responde que es inaplicable. La violencia en el Cauca moviliza al gobierno colombiano y dispone que el ejército participe para dar con el grupo delincuencial responsable de los ataques. Si nos quedamos callados nos matan. Y si hablamos también. Entonces, hablamos. Uno de los departamentos que más ha resultado afectado desde la firma del acuerdo de paz con las FARC en términos de violencia ha sido el Cauca. Y del Cauca, sobre todo, el norte. Según Naciones Unidas, en lo que va del año, 52 personas han sido asesinadas en territorio indígena Nasa, ubicado precisamente en el norte caucano. Esas, al menos, eran las cuentas hasta el pasado viernes 1 de noviembre, un día después de que los cuerpos de 4 topógrafos fueran hallados en el municipio de Corinto, y 3 días luego de que 5 indígenas, incluida una gobernadora, fueran masacrados en Tacuelló, zona rural de Toribío. Este fin de semana los números aumentaron. El sábado 2 de noviembre fue asesinado Fabián Rivera, el escolta de un líder indígena de la región. Su cuerpo apareció en la vereda La Betulia, el mismo lugar donde fue masacrada el pasado 2 de septiembre la candidata a la alcaldía de Suárez, Karina García, junto con su madre y 4 personas más. Ese mismo sábado en la noche se cometió un segundo asesinato, el de Alexander Bitonás Casamachín, un joven indígena de 18 años. Al día siguiente vino el tercero. El comunero Jesús Mestizo fue la víctima. Durante esos 2 días, además, hubo 2 atentados contra la Guardia Indígena. La semana pasada dejó un saldo en total de 13 personas asesinadas en el Cauca. Es decir, en promedio, cada día fueron ejecutadas 2 personas, una cifra que se aleja del promedio nacional. Según Medicina Legal, el año pasado fueron asesinadas 33 personas por día. No por ello, sin embargo, el panorama deja de ser preocupante. Los crímenes que se están cometiendo en el Cauca apuntan especialmente a debilitar las comunidades indígenas de la región, quienes se han opuesto de frente a la expansión de cultivos ilícitos en la zona. Según el último reporte de monitoreo de cultivos que hace la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito cada año, la región del Tambo, Argelia, en Cauca, es una de las 5 que más concentra cultivos de coca en todo el país, superando las 10 hectáreas sembradas por kilómetro cuadrado. Este lunes 4 de noviembre, el arzobispo de Popayán, Monseñor Luis José Rueda, lideró una peregrinación en Tacuelló, el lugar donde fueron masacrados 5 indígenas el pasado 29 de octubre. Se unió también Monseñor Dario Jesús Monsalve, arzobispo de Cali. En Cauca la llamaron la Minga del Duelo. Al tiempo, en Popayán, el presidente Iván Duque encabezaba un consejo de seguridad. El jefe de Estado viajó al Cauca 6 días después de la masacre del 29 de octubre y luego de prometer que enviaría a la región 2.500 militares antes de finalizar diciembre. Naciones Unidas, por su parte, ha advertido que esa medida podría fracasar. Quiero de nuevo reiterar no solamente mi solidaridad, sino también mis plegarias por las familias de las personas que han sido cruelmente asesinadas por el narcotráfico en este departamento. Chile se queda sin la semifinal de la Copa Libertadores por los últimos disturbios sociales por los que atraviesa.
Chile se queda también sin la final de la Copa Libertadores de fútbol. Los disturbios tumban así el tercer gran evento internacional que iba a acoger este año el país después de la anulación de las cumbres de la PEC y de la COP25. La final de la Copa Libertadores, que enfrentará al brasileño Flamengo y al argentino River Plate, tendrá lugar finalmente en el Estadio Monumental de Lima. Lamentablemente en esta oportunidad hemos tomado una decisión, reitero, después de analizarlo de forma de 360 grados, de que lo más conveniente ahora, y gracias también agradecer al gobierno del presidente Vizcarra, que dio todas las garantías como para que el partido del 23 se juegue en Lima, Perú. El estallido social en Chile sigue sin calmarse y van para 3 semanas de disturbios contra las desigualdades sociales. Disturbios que ya se han cobrado la vida de al menos 20 personas y dinamitado la imagen internacional del país. En estas circunstancias, el dólar alcanzó este martes los 746 pesos chilenos, un cambio que marca un máximo histórico. En Springfield, Virginia, abren un centro vacacional para perros. Old Town Pet Resort, así se llama el sitio vacacional para mascotas ubicado en Springfield, Virginia. Su apariencia externa es la de un hotel. Al entrar, el servicio parece exceder las expectativas tanto para humanos como para mascotas. Nuestros huéspedes tienen 4 patas y nuestros clientes tienen 2 piernas. Nuestro objetivo es proporcionar servicios 5 estrellas a nuestros huéspedes, así como a nuestros clientes, y eso comienza cuando entras por la puerta principal. Este lugar en el que las mascotas son recibidas con brazos abiertos es uno de 3 resorts de propiedad familiar en donde las mascotas son las consentidas y disfrutan de la vida social, cuenta María Vargas, directora de Relaciones con los Clientes. Entramos, los alistamos para la noche y les damos una pequeña golosina. Viene con acceso a cámara para que pueda ver a su mascota en su habitación las 24 horas del día. Y como resort que se respete, este también tiene piscina. No a todos los perros les gusta nadar de inmediato, pero siempre y cuando se involucren juguetes y sean divertidos para ellos, también es divertido para ti. Los lujos que recibe el huésped solo los deciden los clientes. En Roma, Italia, un artista joven convierte árboles muertos en obras de arte. Muchas gracias por su sintonía. No se olvide de seguirnos todos los días a las 7 y también a las 10 por este canal. También recuerde que puede seguirnos en nuestras redes sociales, Roku TV y Amazon Fire. Gracias y que Dios le bendiga.